Bueno, bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro del ciclo Memorias del Futuro, conversaciones para la pospandemia. Hoy vamos a tratar de imaginar si el futuro podrá ser verde, básicamente. Después de pensar lo que tenemos por delante en clave de esperanza, en el primer encuentro, una esperanza colectiva, y de tomar conciencia que hablar de futuro implica entender hablar del presente también, junto a Ezequiel Gato y María Filippo en el segundo encuentro. En este vamos a unir todas esas ideas de forma dialéctica, vamos a tratar, y darle materialidad. La última vez que nos encontramos, a fines de agosto, quedó flotando la idea del protagonismo que va a tener el movimiento medioambiental en el futuro pospandémico. Por eso, la propuesta del Museo de la Memoria de Rosario es seguir con este viaje de imaginación y creación colectiva y plural, reflexionando sobre los dilemas que tenemos todavía y que vamos a tener por un buen tiempo en el horizonte. Queremos hablar de la pandemia, esta vez, como causa y como consecuencia del tipo específico de desarrollo capitalista que estamos teniendo en el globo y en nuestra región actualmente, y del impacto del cambio climático sobre nuestros territorios, economías y sociedades. ¿Qué es el cambio climático? Cómo hacemos compatible desde una economía periférica como la nuestra el desarrollo productivo con el cuidado del medio ambiente? ¿Por qué molesta tanto y moviliza tanto también el ambientalismo? Y si todo es cambio climático o si podemos encontrar también algunas otras capas y otras dimensiones. Mi nombre es Lucas Mazuco, soy coordinador institucional del Museo de la Memoria de Rosario y hoy seguiremos este viaje hablando de medio ambiente junto a dos personas en las que confluyen los planos globales, latinoamericanos y locales. Elizabeth Mole y Mauricio Cornaglia. Elizabeth es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo y becaria doctoral en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. En ese marco se dedica a la investigación de la economía política, de las estrategias nacionales de descarbonización. También es docente en la Universidad de San Martín y participa del área de investigación de ambiente y política de la institución. A su vez, hace varios años ya que se dedica a la comunicación de las cuestiones ambientales desde diferentes espacios. Hoy particularmente tiene un newsletter en la plataforma, en el portal Cenital llamado Infinito.verde. De hecho, es ese newsletter el que ha disparado un poco también las ideas para organizar esta charla. Mauricio, por su parte, es militante en Propuesta Sur Rosario, es un espacio político, social y cultural, miembro de la multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, integrante de la Marcha Plurinacional de los Barbijos y perito comunitario en Derechos de la Naturaleza, certificado otorgado por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. También es miembro de Ojo Verde, colectivo de cine socioambiental, del cual el museo también es parte. Y por último, Mauricio es asesor del diputado provincial Carlos del Frade en cuestiones socioambientales. Elizabeth, Mauricio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y tenía una primera pregunta para compartir con ustedes, que en realidad primero va a ir dirigida a Elizabeth, y es algo que veníamos charlando, ¿no? con anterioridad, y es que cuando hablamos de desarrollo productivo, parecería ser que hay una brecha insalvable. O se generan divisas para que la economía crezca y bajen los índices de pobreza y de marginalidad, o hay desarrollo sustentable, verde, ¿no? Pero siempre con poca o escasa escala productiva. Sin embargo, hace un par de meses el Gobierno Nacional presentó el Plan de Desarrollo Productivo Verde. Lo hizo el ministro justamente Culfas. Y ese anuncio parecería ser que busca unir esa brecha. ¿Qué opinás del Plan de Desarrollo Productivo Verde? Si es realmente verde y si va a poder unir esa brecha o si tiene ese objetivo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá también con Mauricio. Eh, a ver, yo creo, antes de entrar como específicamente en el plan, quería como hacer como una mini introducción de dónde viene, ¿no? Como el desarrollo económico es una disciplina, es un área de gestión que existe hace muchísimo tiempo y que le costó mucho y le está costando mucho incorporar la dimensión ambiental.
¿no? Es como que, bueno, siempre se pensó con las dimensiones sociales del desarrollo, digo, en las económicas, pero particularmente, sobre todo los gobiernos más progresistas, incorporaron las sociales y de hecho hay formas de medir no solo el PBI, sino también el índice de desarrollo humano, digo, hay avances, hay un montón de avances ahí, pero cuesta mucho todavía pensar lo ambiental, ¿no? Y ahí creo que tenemos un gran trabajo que se viene haciendo desde los ambientalismos, tanto en materia de disciplina científica como desde la militancia, en decir, bueno, empecemos también a incorporar esto porque se nos va la vida, se nos va el planeta, se nos va en última instancia también la economía en esto, digo al final y al cabo, no sé, pensando justamente en divisas, o la producción agropecuaria de la cual dependen la mayoría de nuestras divisas, con un clima cambiante y se empieza a complicar. Sabemos lo que pasa en un año de sequía en nuestro país. Entonces, creo que se está dando ahí un proceso también de mucha discusión pública, que bueno, después podemos profundizar un poco de cómo se da esa discusión y cuáles son como las posturas más en tensión, pero creo que eh, es un poco desde ahí, desde esa intención de incorporar lo ambiental a la discusión de manera incipiente que se lanza este plan. Eh, Después también, obviamente, es importante decir que hay como muchas visiones respecto de qué es lo verde, ¿no? Como mencionaste muchas veces la palabra verde. Bueno, yo creo que incluso, no sé si Mauricio y yo tengamos la misma definición de lo que es desarrollo verde, ¿no? De hecho, es una palabra disputada, tanto desarrollo sostenible como desarrollo verde, economía verde. Y en ese sentido, hay muchísimas críticas que se le hacen a este plan, tanto como por izquierda como por derecha, ¿no? Por un lado, hay como, no sé, la línea Milei de la discusión pública, es decir, che, pará, el cambio climático ni existe, no es un problema para un país como no es nuestra culpa. Y por el otro lado va a haber una línea más socioambiental, que decir, bueno, pará, pero acá no me estás incorporando nada de participación, falta más distribución, digo, como es una forma de encarar el problema que tenemos, ¿no? Y pensando que a mí lo que siempre me parece como que en esta discusión hay que resaltar primero es que no hay un modelo, digo, no hay en el mundo un país que haya resuelto el problema de eh, garantizar buenas condiciones de vida a la vez que no excede los límites planetarios, ¿no? Pensando como el cambio climático como uno de los límites planetarios, ¿no? Esto que nuestro impacto sobre la naturaleza termine desequilibrando cómo funciona el planeta, ¿no? Y en ese sentido siempre es una búsqueda, y sobre todo es una búsqueda desde nuestros países que todavía tienen tantas deudas sociales, porque ahí si pensamos en, no sé, Noruega, Alemania, que tampoco están lográndolo, bueno, nosotros todavía como que tenemos el doble desafío, no es solo hacernos verdes, sino es hacernos verdes a la vez que nos desarrollamos, y la verdad es que es una experiencia que no existe, y se está construyendo. Entonces, yo pienso a este plan como eso, como un buen primer paso en una búsqueda de un camino y que obviamente no es perfecto, digo, también es de un solo ministerio, a mí me gustaría que fuese como un acuerdo más transministerial, eh, pero bueno, también vivimos una época particular donde ya vemos las dificultades que existen de articulación entre los ministerios, entonces yo le doy un voto de confianza. Bien, vayamos por ese voto de confianza. La articulación transministerial es todo un tema de toda esta gestión y más en la coyuntura que este mes de septiembre nos ha dejado. Hiciste hincapié en un punto muy interesante que es compatibilizar las dimensiones ambientales con las sociales de los desarrollos productivos, básicamente porque ya deberíamos tomar conciencia de que los sectores de la población que más van a sufrir, los más están sufriendo los impactos del cambio climático, inundaciones, sequías, falta de recursos para vivir, que estén en condiciones, son los sectores marginales, pobres, pongámonos el nombre que querramos. Los ricos no van a estar sufriendo inundaciones, van a encontrar la manera, tienen los recursos para eso, ¿no? Y eso lo quería vincular justamente con el desarrollo agropecuario que habías mencionado, y Mauricio
gustaría que nos cuentes qué es ser perito, ¿no? Perito comunitario en derechos de la naturaleza, cómo se aplica ese trabajo, por ejemplo, al caso concreto de las quemas en los humedales del Delta del Paraná, que tenemos acá enfrente, en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. ¿Qué podés contarnos de eso? ¿Qué hallazgos has tenido en ese rol? Bien, bueno, necesito hacer un agradecimiento, por supuesto, a la invitación y manifestar no solo mi agradecimiento personal, sino el de uno de los colectivos que integro y por el cual estoy acá, que es el colectivo Ojo Verde Cine Socioambiental. Así que muchísimas gracias de parte de todo el colectivo, la colectiva, por la invitación. En realidad esto es algo muy nuevo, de hecho es el primer... el curso que tuve la suerte de poder hacer el año pasado, como bien decías, Lucas, impulsado por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y junto a la organización ambiental Acción Ecológica, también de Ecuador, pero que tiene integrantes en diversos países de Latinoamérica. Desde allí me llega la invitación, desde una integrante de Acción Ecológica de aquí de Argentina, para poder hacer este curso, que es el primer curso en peritaje e investigación en derechos de la naturaleza. Algo por demás de interesante me resultó, por supuesto, transitar ese curso, esos meses muy intensos, muy intensos. Tuvo que ser virtual, por supuesto, porque fue en el contexto de pandemia. Y tiene que ver fundamentalmente con comenzar a pensar y a incluir en cualquier tipo de conflicto ambiental, en cualquier tipo de territorio, anexar en todo caso, complementar el trabajo que necesariamente tienen que hacer los especialistas, un hidrólogo, inclusive abogados, ingenieros agrónomos, el perito que se designe, que de alguna de las partes o la justicia decida contratar y convocar, incorporar el perito comunitario, ¿no? Aquellas personas que no necesariamente tengan que tener un título universitario, una disciplina X, y sí que necesariamente tenga que involucrarse con la comunidad que habita ese territorio en conflicto para poder entonces recabar esa información que probablemente, no digo que siempre sea así, que probablemente los especialistas no tengan, ¿no? Porque seguramente van a hacer aportes interesantes para medir un montón de otras cuestiones que seguramente los peritos no vamos a poder hacer, pero lo que se intenta con esto es rescatar las voces, los sentires, los pensares de esas mujeres, de esos hombres, de esos niños, de esos ancianos y ancianas que habitan esos territorios, y entonces hacer una investigación un poco más minuciosa para poder entonces brindarle mayores herramientas a la justicia para que falle en su momento sobre ese tema en particular. Tiene que ver con eso. Nos parece que es una experiencia maravillosa. Todavía no tuve la posibilidad, porque esto es muy reciente. Finalizamos en noviembre del 2020 el curso. En Ecuador están bastante más avanzados con este tema. De hecho, saben todos y todas que Ecuador es el primer país, ¿no?, que incorpora en su constitución los reconocimientos a los derechos de la naturaleza, ¿no? Bolivia es otro país que ha avanzado en ese sentido. Nosotros venimos muy rezagados, por eso nos parece muy importante. Quizás esto sea un puntapié para comenzar a ir hacia ese lado, ¿no? De hecho, y agrego, algunas experiencias en algunas localidades se están dando en la Argentina. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe se presentó un proyecto de ordenanza para que la ciudad reconozca los derechos de la naturaleza. Hemos presentado en noviembre del año pasado, precisamente cuando se estaba terminando este curso, un proyecto de ley en la provincia de Santa Fe, en la Cámara de Diputados, para que la provincia de Santa Fe reconozca los derechos de la naturaleza. Es un camino largo, pero son pequeños aportes, entendemos nosotros y nosotras, para empezar a cambiar un poco, a trabajar sobre la cultura, ¿no? Estamos
me parece bastante retrasados en ese sentido. Y para no extenderme mucho, pero sí para no dejar de responder lo que me preguntaba o la introducción que hacías con respecto a los humedales, atravesando el curso, tuvimos que elegir, todos los alumnos y las alumnas de distintas partes de Latinoamérica, con los cuales tuvimos la oportunidad de compartir, un conflicto precisamente ambiental para poder trabajar sobre ese conflicto en el desarrollo del transcurso del curso. Estábamos atravesando las tremendas quemas del año pasado, entonces por supuesto que elegí ese tema y entonces tuve que trabajar en territorio. Concretamente tuve la oportunidad de tener que hacer entrevistas con pescadores, pescadoras, habitantes de las islas, además de, por supuesto, periodistas dedicados a esta cuestión, bueno, el contacto con las organizaciones socioambientales, y bueno, he elaborado un informe para la finalización del curso, que después, además, tuvimos la suerte de que la revista Ciencia Digna decida publicarlo, y bueno, nos parece que son los puntapiés, pequeños aportes y que nos debemos aquí en Argentina y en nuestra región fundamentalmente, y en estos tiempos nos parece que son elementos fundamentales para poder seguir debatiendo esta cuestión del cambio climático, de los modelos de producción que generan precisamente el cambio climático. Así que bueno, en eso andamos, y bueno, saben además que integro la multisectorial Paren de Fumigarnos, entonces además entendemos que gran parte de las causas de las quemas de los humedales tienen que ver mucho con el modelo de producción que tenemos en nuestra región, más allá de otras causas, por ejemplo, el avance de los proyectos inmobiliarios que siempre estuvieron sobre los humedales. Sí, ahí eso último que mencionás es una de las claves, ¿no? De estas brechas que mencionábamos, ¿no? Entre generar trabajo, generar empleo, movimiento de la economía, etcétera, y la preservación del medio ambiente, ¿no? O la huella de carbono de esas actividades, esas intervenciones. En ambas intervenciones, valga la redundancia, ¿no? Tanto de Elisa como de Mauricio, quedó flotando, me parece, la cuestión de fondo, que estuvo en la introducción que hicimos antes, que es cómo lograr el crecimiento económico sustentable de una comunidad. Y pensarlo en esos términos, en términos comunitarios. Por eso quiero preguntarles a ambos si es posible, si lo ven posible y si nos pueden dar alguna punta de cómo. No lo vamos a solucionar acá, pero bueno, si puede dar una punta sobre el cómo lograr un desarrollo industrial con incremento de la productividad, del valor agregado exportado y a su vez una preservación, ¿no? Un cuidado del medio ambiente, sin incrementar esa deuda ecológica, que es un concepto justamente que nace de la experiencia ecuatoriana. Ya Elizabeth tiró un par de ejemplos de países desarrollados que están tratando un camino, pero a lo mejor si lo pensamos en Latinoamérica, en Argentina, podemos pensar otras cuestiones, ¿no? Elizabeth, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que hay como dos caminos complementarios necesarios para reducir el impacto ambiental. Digo, está claro que existir, que nosotros existamos, tiene un impacto ambiental, es indiscutible, y que en la medida en la que eh, vivamos mejor en principio, ¿no? Como después hay un montón de discusión sobre el vivir bien, pero no, en la medida en la que podamos tener una heladera, podamos tener electricidad, etcétera, ese impacto hasta cierto punto va a aumentar, ¿no? Y para poder reducir ese impacto de condiciones de vida, no sé, podemos decir de clase media argentina, hay como dos caminos que para mí son complementarios, que uno tiene que ver con lo que decía Mauricio del cambio de hábitos, de un cambio cultural bastante profundo respecto de algunas cosas más sencillas, como es cómo usamos la energía, para qué la usamos. Entra también la obsolescencia de los productos, poder pensar en repararlos, sino que
el ejemplo más clásico es el celular, que lo cambiamos cada año porque deja de funcionar, bueno, funciona un poquito más lento, pero aplica a casi todas las cosas que tenemos, ¿no? No sé, o la moda, poder como, bueno, hay ahora, bueno, yo vivo en Buenos Aires, muchas experiencias ahí como de ferias americanas, ese tipo de cosas, donde podés como no resignarte a, no sé, tener solo 3 tipos de remera, pero bueno, tratar de que eso no fomente una producción, un impacto ambiental innecesario. Entonces, por ahí el lado de el cambio de hábitos, donde también entra todo lo que es transporte, movilidad, alimentación, bueno, todo eso pensando en, bueno, cómo reducimos nuestra huella ambiental por ese lado. Y después, a una escala más macro, o sea, más estructural a nivel nacional, pero también internacional, es todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico, ¿no? Donde el ejemplo más clásico es la transición energética, que es pasar de una economía, una sociedad basada en combustibles fósiles, basada en el carbono, a que podamos funcionar en base a energías limpias y renovables. Entonces, y eso es un cambio que se está dando a nivel internacional. De hecho, más allá de los ejemplos que daba, que donde no terminan de poder enmarcarse dentro de los límites planetarios, sí hay un proceso que se está dando de desacople del crecimiento económico de las emisiones de dióxido de carbono. Eso se está dando a nivel global en la medida en la que nosotros, por ejemplo, ya tenemos depende del día, pero un 15% de energía eléctrica producida a partir de renovables, ¿no? Entonces, eso, digo, indiscutiblemente reduce la huella, al menos climática, de nuestra energía. Entonces, ahí tenemos como esos dos caminos que hay que ver si las escalas, si los tiempos y los plazos nos dan, pero me parece que encararlo por ahí. Después hay un millón de discusiones sobre cómo se hace esto, ¿no? Y quién lo tiene que hacer, y cuáles son las prioridades, y digo, por ejemplo, pensando en la transición energética, incluso si lo vemos entre estos dos, o sea, entre el gobierno anterior y hay una discusión ahí sobre, bueno, ¿qué tenés que hacer más rápido? ¿La transición energética o lo tenés que hacer pensando en el desarrollo de tu industria nacional? ¿No? Y vemos cómo cada valoración ahí dentro de, como si lo ponemos en términos de ambientalismo versus desarrollismo, dentro de dos mismas ideologías más de corte desarrollistas, vemos que también ahí aparecen diferencias en la valoración de, bueno, ¿qué queremos hacer? Nada, transicionar a como dé o transicionar en el tiempo que nos da nuestra propia industria, ¿no? Y por ejemplo, ahí que podamos fabricar los molinos eólicos en Argentina y bueno, ir escalando nuestras posibilidades y hacer la transición a ese ritmo. Bueno, después hay que preguntarse también si el mundo nos deja, entre comillas, ¿no? Y qué posibilidades reales hay de también dar una discusión fructífera. Digo, siempre las discusiones teóricas están buenísimas y son necesarias para tener una visión crítica de lo que sucede y de nuestras posiciones políticas y tal, pero después también está la discusión de lo que es posible. Y, y ahí, por ejemplo, digo, yo personalmente, a mí como Argentina, me importa más que podamos producir nuestra propia, o sea, que no tengamos que depender de importar paneles chinos, de importar molinos brasileros o alemanes, podamos producirlos. Ahora, no sé si vamos a alcanzar a hacerlo, no sé si el mundo nos va a dejar, no sé si es la mejor forma y si en realidad nos conviene hacer X otra cosa. Y ahí entran un montón de preguntas donde me parece que, entre otras cosas, es fundamental una mayor articulación entre las discusiones ambientales y las productivas, que permita como dar discusiones más sustanciales que los debates de Twitter. Decir, bueno, digo, ¿cuál es efectivamente nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el cambio climático? ¿Cómo nos vamos a parar? También el encuentro que se dio de cambio climático la semana pasada, donde estaban los países de América Latina, bueno, algunos, para mí fue súper interesante en ese sentido, como pensar una posición común desde el sur global, donde obviamente, digo, no vamos a
torcerle full el brazo a Estados Unidos o a los países europeos, pero sí, al menos una posición común te permite negociar de otra forma las condiciones de la transición y las responsabilidades y tal. Entonces, bueno, creo que tiré un montón de ideas, no sé si respondí un poco. No, por supuesto, respondiste excelente, un montón de ideas. De hecho, se me acabo de dar cuenta de algo que no me había dado cuenta hasta ahora, justamente, que es pensar una ICI medioambiental, por así decirlo, ¿no? Una industrialización sustitutiva de importaciones, la tercera fase, ¿no? Histórica, podría ser medioambiental. Son esas cosas que uno, por no estar en tema, no estudió mucho en su momento. La primera, la segunda, la liviana, la pesada, y ahora podría ser medioambiental. Mauricio, ¿qué te parece? ¿Qué te despertó estos comentarios de Elizabeth? O la pregunta en realidad original. Sí, por supuesto que no tengo ningún tipo de receta, pero sí digo, y muchos y muchas decimos que claramente estamos en un problemón de hace varias décadas, problemón que se fue profundizando día tras día, año tras año, pero bueno, hay que hacer algo, ¿no? Eso está clarísimo. Me parece que lo primero que deberíamos, como sociedad, poner sobre la mesa a la hora de diagnosticar, a la hora de analizar, a la hora de proponer, eh, es el tema de la vida, pero de la vida, de la defensa, de la vida eh, con todo lo que eso implica, ¿no? La defensa de la salud de la población, la defensa de los territorios, volviendo a los derechos de la naturaleza, poner prioridad en eso. Somos parte de esta naturaleza y como ya se sabe, en la medida que sigamos avanzando con estos modelos, claramente los únicos que vamos a desaparecer del planeta vamos a ser nosotros, la naturaleza se las va a arreglar para poder seguir sobreviviendo, o sea que tiene que ser prioritaria esa cuestión. Mientras, si somos capaces de poner sobre la mesa y priorizar el tema de la salud de la población por encima del dinero, del dios dinero, me parece que vamos a estar más cerca de conseguir los objetivos, ¿no? Del cuidado del ambiente, del cuidado de los seres vivientes, humanos y no humanos, en nuestros territorios. Lo que viene pasando es todo al revés, creo yo, ¿no? Se viene priorizando la generación de divisas y lamentablemente ni siquiera, tampoco en lo personal me conformaría, pero ni siquiera vienen siendo esas divisas, esa generación de divisas para satisfacer las necesidades mínimas, básicas de la población. Sabemos todos y todas, o la mayoría, que gran parte de esas divisas que se generan fundamentalmente en nuestro país a partir de lo que significan los agronegocios es para pagar una deuda externa ilegítima, ilegal, fraudulenta, odiosa, como querramos llamarla, que nosotros no contrajimos, no tenemos por qué asumir eso cuando paralelamente, o precisamente por ello, millones de argentinos y de argentinas la pasan muy pero muy mal y mueren, literalmente mueren en el intento de tratar de sobrevivir. Entonces me parece que para arrancar tendremos que arrancar por allí. Y en esa, imaginándonos, ¿no? Una mesa, una gran mesa de debate para poner un punto final, entre comillas, o de arranque hacia otro modelo de sociedad, que es el que soñamos las mayorías, me imagino. En esa mesa de debate puede estar ausente cualquiera de las patas. Lo que no puede estar ausente es la voz precisamente de las comunidades que habitan esos territorios que habitualmente son utilizados y son sacrificados para la obtención de esos recursos y generar esas divisas. Digo, tenemos en la Argentina, realmente a veces no lo dimensionamos porque estamos dentro de esos microclimas y no podemos lograr visualizarlos, pero la verdad que hay en la Argentina millones de personas alucinantes realmente, mujeres y hombres, muchos o la mayoría integran
organizaciones, instituciones, asambleas de distintas comunidades en todos los rincones de la Argentina que realmente son admirables. Ahora, sin embargo, esas millones de personas no son parte precisamente de los espacios de toma de decisiones trascendentes en el país. Por supuesto, después están, sabemos, las Elizabeth o muchos y muchas más en distintos espacios, claro que sí. Ahora, honestamente, los que terminan tomando las decisiones gruesas de por dónde va el país, para dónde va, con quién hacerlo, eso no son los buenos y las buenas. Quiero ser claro en mi posición. Los buenos y las buenas no están tomando las decisiones en nuestro país desde hace mucho tiempo. Tenemos que ir hacia eso. En el fondo, no me gusta este sistema en el que vivimos, está claro. No tengo la receta para ir hacia otro, pero sí entendemos que no está bueno vivir en este mundo tal cual está. Hay que modificarlo. Y lo vamos a modificar con los mejores y las mejores. Los mejores hombres, las mejores mujeres. Y en ese sentido me meto un poco ya en la pata política, partidaria, si se quiere. Mientras no consigamos parir otro sistema más humano, claramente tenemos que nutrir, hacer lo posible de nutrir los espacios de toma de decisión. De lo más macro, hablo a nivel nacional, pero también en las pequeñas comunidades, o fundamentalmente a partir de allí, de las pequeñas comunidades, con los mejores hombres y las mejores mujeres de esas localidades. Consejos deliberantes, digo, no puede ser que sigamos dejando en manos de quienes les interesa evidentemente más defender los intereses de las grandes corporaciones o de sectores políticos mayoritarios que nos han traído hasta esta situación. Entonces, tenemos que decir, bueno, hasta acá llegamos, me parece que es un momento ideal porque la pandemia nos ha puesto en esta bisagra, ¿no? Es decir, ha desnudado como nunca creíamos lo que viene pasando en el planeta, lo que está pasando en nuestro país. Me parece que hay que barajar y dar de nuevo. Y cuando decimos barajar y dar de nuevo es eso, es comenzar de cero. No tengo miedo personalmente a esta cuestión de, como dice un amigo nuestro de por aquí, de una localidad muy chiquita de Desvío, Arijón, no tenemos miedo de insistir en volver a las raíces. Creo que la salida de esta locura que estamos atravesando es precisamente volver, o tiene que ver en alguna medida con volver a las raíces. Esto significa no usar más celular, no usar más computadora, no, toda esa cuestión con la que a veces nos quieren correr. No, de ninguna manera. Todo lo contrario, usar los avances tecnológicos precisamente para el bien nuestro de las comunidades. Lo que viene pasando es todo lo contrario. Y ojalá este conversatorio, no digo ojalá, no es un deseo, digo, si este conversatorio hubiese estado pasando hace 25 años atrás, bueno, entonces podríamos decir, bueno, a ver cómo hacemos para que lo que está ahí en las gateras no nos dañe. El problema es que ya llevamos 25, 30 años de este modelo de profundización de los modelos extractivistas en la Argentina. Por eso insistimos muchos y muchas en que de verdad hay que poner un freno, definitivamente un freno a esta locura y pensar una sociedad vivible de verdad, no desde lo discursivo, porque lo discursivo ya sabemos, ¿no? Todos y todas quienes nos han gobernado, en mayor o menor medida, nos han hablado de todas estas cosas y sin embargo el modelo se profundiza para mal. No quiero extenderme demasiado, pero sí quiero introducir algo que en definitiva es con lo que convivimos, ¿no? Desde las organizaciones que integramos. Y claramente decir, los extractivismos en la Argentina son política de Estado de hace 30 años. Está claro, todos los gobiernos que han pasado han profundizado esos extractivismos. Megaminería, fracking, hidrocarburos y fundamentalmente agronegocios. A mediados de los años 90 se usaban alrededor de
30 millones de litros de agrotóxicos, que ya era una locura absoluta pensar ese número de veneno sobre nuestras cabezas y en nuestros alimentos. Hoy se están usando más de 530 millones de litros de agrotóxicos. Estamos en un problemón enorme, sin mencionar las infinidades de externalidades que tiene el modelo, ¿no? Lo venimos hablando: desmontes, inundaciones, sequías, contaminación de napas de agua, contaminación de cursos de agua que derivan en la mortandad masiva de peces, o peces contaminados que después van a parar a nuestros platos de comida, la expulsión de millones de pequeños campesinos y campesinas que terminan engrosando los cordones de pobreza de las grandes ciudades, entre esas Rosario. Digo, externalidades múltiples que nos obliga a poner un freno definitivamente y pensar en otra sociedad. Para terminar, volver a decir, no podemos hacer nada de esto si no incluimos en los debates a todo nivel, a las comunidades que habitan esos territorios, que han sido elegidos como para sacrificar, que por supuesto los han elegido las grandes potencias y las grandes corporaciones, pero que claramente necesitaron y necesitan la complicidad de nuestros gobiernos para poder ejecutarlos. Eso está claro. Bueno, se me dispararon muchas ideas con las respuestas de ambos. Una es, se me vino a la cabeza esa frase que se suele decir, ¿no? Producimos alimentos para 400 millones de personas. Producimos, dice, un sector de la sociedad. Y en realidad se producen proteínas para otras cosas, y esas suelen ser las respuestas que tenemos en boga. Pero bueno, me acordaba de eso. El uso de la tecnología, que suele ser una especie de chicana que se le suele dar a los sectores progresistas o que nos percibimos, ¿no? del centro para la izquierda, de diferentes escalas. Y justamente, ¿no? Una de las motivaciones principales que ha tenido la izquierda históricamente en todas sus escalas es transformar la tecnología en provecho para las mayorías, no anular el desarrollo tecnológico. Al contrario, el manifiesto comunista es un canto al desarrollo tecnológico. Así que me quedaban esas ideas para unir, pero me quería quedar con el comentario de Mauricio sobre la política. No la política partidaria, sino como la política como el fenómeno, lo político en sí. Y quería preguntarles sobre el futuro del movimiento medioambiental o de la temática socioambiental y medioambiental de estas comunidades. Pensar la política como lo que es, ¿no? La argumentación, el conectar con el otro, salir un poco de la zona de confort y luchar a veces, pero también acordar. Y creo que ese es el camino para lograr esa compatibilidad de dimensiones que hablaba al comienzo Elizabeth, ¿no? De la dimensión social del desarrollo, que es la que suele ponerse la energía desde que existe el estado de bienestar y el keynesianismo, ¿no? Desde el siglo pasado, con la dimensión medioambiental. Entonces, ¿cómo imaginan el futuro del ambientalismo, ¿no? Ya que estamos viviendo, parecería ser, es todo lo que queremos, los inicios de la pospandemia. ¿Cómo imaginan ese ambientalismo en la pospandemia? ¿Va a ser un movimiento histórico? ¿Va a ser un tema de agenda? ¿Va a correr el peligro de ser cooptado, como tantos otros temas, ¿no? Estaba pensando en el libro de Mark Fisher, Realismo Capitalista, donde como ya no hay posibilidad de imaginar otros futuros, todo termina siendo reducido a eso. No sé, ¿qué sensaciones, cómo imaginan eso? Quien quiera tomar la palabra, arranca. Bueno, voy yo. Dale, Sí, a mí me quedó picando algo que decía Mauricio, no, como esto de las recetas, y yo que no las hay y que las recetas los construyen los pueblos, y yo estando en la ciudad de Buenos Aires, donde un 13% votó a Milei, pensando en esto de como quién es el pueblo también, quiénes somos el pueblo, y la enorme diversidad. Digo, o sea, pensemos, tenemos a Milei por un lado, al Frente de Izquierda por el otro, ¿cómo construimos una agenda ahí que pueda, o
sea, yo no quiero acordar con Milei, está claro, pero sí quiero acordar con cierto sector que vota a mí. O sea, necesito, o sea, generar un consenso que nos permita, además, salir de este estancamiento horrendo en el que está Argentina, que es como, es frustrante, que creo que también de ahí surge mucho del apoyo a Milei. Yo no soy socióloga, pero eh, que surge mucho a partir de esto como que, mezcla de bronca con la casta, entre comillas, ¿no? Como con estos dirigentes que no pueden resolver los problemas fundamentales de la Argentina y a la vez una economía que parece que cada vez excluye más en vez de incluir más, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos generar algún tipo de acuerdo mínimo entre una sociedad que canaliza también de manera tan diferente eh, esa bronca, si queremos ponerlo en ese sentido, ¿no? Y me parece un desafío gigantesco, pero enorme. Y, y me parece que podemos ir ahí como a diferentes niveles también. Por un lado, como trayendo la discusión que no quiero que no dejemos de hablar de esto, de la discusión entre ambientalismo y desarrollismo, como empieza un poco por la no conexión, ¿no? Porque digo, estudiamos, trabajamos en lugares diferentes, son carreras hiper diferentes que no tocan. Yo estudié en ambientales, tenía una carrera de economía ambiental y que hablaba desde una perspectiva netamente ambiental. En economía, en todas esas carreras más sociales no se habla de cuestiones ambientales. Eh, los espacios de vinculación, las redes, no sé, hasta las películas, los documentales que se ven son otros, los lugares a los que se viaja más o menos que son otros. Entonces es como súper difícil establecer como un vínculo mínimo, y más si la discusión va a ser por Twitter, ¿no? Donde obviamente todo es mucho más difícil. Eh, Así que creo que ahí tenemos un primer desafío de acercarnos como humanamente, pensando que eh, la priorización diferencial de agendas entre lo social y lo ambiental, digo, porque estamos de acuerdo ahora, o sea, el Fondo Monetario, digo, a nadie le gusta el Fondo Monetario, a quien sea progresista no le gusta el Fondo Monetario, eh, pero después, como dentro del amplio marco, amplio abanico progresista que tenemos en nuestro país, hay gente que va a priorizar más lo económico-social porque es desde donde piensa la solución de los problemas, ¿no? Y va a hacer capaz más énfasis en lo que es el desarrollo tecnológico, en el desarrollo productivo, pensando en incluir por ese lado. Y después del otro lado vamos a tener visiones más socioambientales que, de vuelta, por su trayectoria particular, por lo que estudiaron, por sus vínculos, por la coyuntura también y el lugar como en el que te van ubicando tus experiencias, van a dar la discusión desde otro lado. Y para mí, o sea, lo primero que hace falta es como un reconocimiento humano de esto, de que estamos por lo mismo y que ambas posturas como lo que buscan es una Argentina más justa, más inclusiva y que pueda salir de este estancamiento. Y ahí me parece que tanto el ambientalismo como o sea, el ambientalismo como gran movimiento, ¿no? Tiene como una doble tarea súper difícil, además de hacerla como en ese doble sentido, que es por un lado eh, militar un montón, porque estamos luchando contra cosas muy grandes y muy difíciles, como es, por ejemplo, todo lo que es el mundo petrolero. Bueno, es una lucha muy fuerte para dar. Pero a la vez necesita también como poder embarrarse en dar discusiones no tan, o sea, más sucias, por ejemplo, respecto del litio, ¿no? Como litio, lo vamos a necesitar para la transición energética. Es un bajón que la gran mayoría de ese litio vaya a eh, posibilitar la transición energética del norte, también. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? Digo, ¿qué decisiones tomamos? ¿De qué forma lo extraemos? ¿Quiénes lo extraen? ¿Queremos que lo extraiga YPF, que lo extraiga? Bueno, 80.000 discusiones que empiezan a ser como lo fino del desarrollo verde, del desarrollo sustentable, como que le querramos decir, y ahí necesitamos al ambientalismo también, al ambientalismo técnico y político, para que pueda ir a discutir esto. Eh, Así que nada, yo veo el ambientalismo en esa doble tarea que me parece hiper difícil, pero que hace falta en los dos sentidos. Y sobre todo, bueno, viendo también como los resultados electorales,
del domingo pasado. Me parece que ahí a la Argentina, a la dirigencia, a los que pensamos la Argentina, nos falta como poder construir ahí una visión de futuro, algo que enamore, algo que permita como militar no solo causas particulares, sino también como esto, un futuro común que pueda abarcar grandes mayorías y que permita también como, no sé, enamorarnos de un país posible que pueda tener algún modelo de desarrollo donde podamos decir, bueno, paso a paso, pero es por acá. Así que veo ahí el rol del ambientalismo y de la política en general en poder construir esa visión, esa narrativa y un camino eh, para que podamos también, por ejemplo, este voto desencantado, la gente que no fue a votar, que votó en blanco, bueno, no, que pueda volver a creer en el país y que podamos estar mejor. Genial. Bárbaro, es alto desafío. Mauricio. Sí, claramente, por si no se notó, no, estoy obligado a ser optimista, por supuesto no estoy obligado, por eso militamos en tantos espacios, ¿no? Eso está claro. No soy nada, no tengo esperanzas en esta clase política, lo vuelvo a decir de otra manera, en esta clase política que nos viene gobernando de la vuelta a la democracia para aquí. Y estoy muy esperanzado en lo que justamente podamos parir desde las organizaciones socioambientales, desde las comunidades en cada uno de los rincones del país. Lo que está atravesando ya de hace muchos años el pueblo de Chubut, esa enorme resistencia a los avances de proyectos megamineros. Lo propio podemos decir del pueblo de Andalgalá, inclusive soportando ambientalistas, vecinos y vecinas que resisten, soportando en estos momentos métodos represivos precisamente de la dictadura, ¿no? En el año 2021, solamente para lograr avanzar con proyectos megamineros. Lo que viene atravesando la asamblea Hachal no se toca en San Juan. Hoy, ayer, anoche, a última hora, anoche, a la madrugada, se está cumpliendo un nuevo aniversario del derrame más grande que ocurrió en el año 2015 de cianuro. Después sucedieron otros. Digo, casualmente, ¿no? La efemérides nos dice eso. Hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario. Allí está un pueblo resistiendo. Quiere decir que ahí sí me lleno de esperanza. Lo que vienen resistiendo los pueblos fumigados en todas las provincias fumigadas de la Argentina, la nuestra en particular. Famatina, bueno, qué sé yo, tantos otros rincones del país, uno no puede no ilusionarse, no generar así alguna expectativa. Sigue siendo una cuenta pendiente, y eso es una autocrítica, por supuesto, la articulación mayor, ¿no? Entre todas esas asambleas, esas organizaciones, esas resistencias en todo el país. Sigue siendo una cuenta pendiente. Lo que pasó el año pasado y sigue pasando en relación a las quemas y volviendo a las quemas, la aparición en la escena de movimientos como la multisectorial Humedales, autoconvocadas por los humedales, me llena a mí el alma y estoy convencido de que por ahí, no sé si por ahí, o sea, que seguramente estamos con estos, en su gran mayoría, pibes y pibas, poniendo los cimientos de una sociedad diferente, estoy totalmente convencido, seguro. Han parido una travesía de 7 días, ¿no? En pleno invierno, para seguir llevando el reclamo, entre otras cosas, o como excusa, lo de la ley de humedales, pero digo, ahí hay una patriada notable, impresionante, que se le dio difusión, pero me parece que no se le terminó de dar la dimensión que se merece. Y allí hago un paréntesis, ¿cuál fue la respuesta de la política hoy, de la política partidaria hoy, de aquellos y aquellas que toman decisiones? Bueno, un cachetazo.
¿sí? Fueron recibidos en el Congreso, estos compañeros, estas compañeras, por la misma comisión de medio ambiente, aquella comisión por donde pasaron 15 proyectos de humedales el año pasado, y de donde salió, ¿sí? Porque hubo un gran debate, un dictamen favorable. Esta comisión los recibe a los compañeros y a las compañeras, y no las comisiones en donde se encuentra el proyecto para ver qué se puede hacer con ello. Y desde allí mismo le dicen, sin ponerse colorado, la clase política hoy dominante, les dicen que, bueno, que el capitalismo, estamos en un sistema capitalista y que mucho no se puede hacer, y en todo caso, mientras no haya un acompañamiento del Ejecutivo, estas fueron las palabras, la ley de humedales no va a avanzar. Quiero marcar esto porque volver a decir, no tengo esperanza en la clase política del hoy, y tengo muchísima, muchísima esperanza en lo que puedan parir o podamos parir los movimientos socioambientales. Sé que cuando uno a veces dice estas cosas, muchos te dicen, bueno, vos decís eso porque ustedes nunca gobernaron y no van a gobernar nunca, y son unos irresponsables, y no, bueno. Retomo lo que decía Lucas hace un ratito, ¿no? Nos han hecho creer que Argentina produce alimento para no sé cuántos millones de personas en el planeta. No solo que es mentira, y hay que empezar a desenmascarar, a derrumbar esos mitos, no solo que es mentira, sino que claramente no le estamos dando de comer a los argentinos y a las argentinas. Tenemos el 50% de los argentinos y de las argentinas en situación de pobreza. Los cordones de pobreza aumentan día tras día. Sin embargo, tenemos récord de exportaciones. ¿Cómo se entiende, no? El río Paraná entregado a sectores privados. De afuera, de adentro, no interesa poco, a sectores privados. ¿Sí? Entonces me parece que hay una tarea muy grande. Entre otras cosas, hay que empezar, creo yo, a decir que no. Lo que está mal, hay que decir que no. Por supuesto, si se puede acompañar de una propuesta superadora, hay que acercarla. Ahora, no tenemos la obligación de acercar una propuesta superadora. En principio hay que decir no. Veamos, juntémonos a ver si podemos proponer algo. Pero hay que decir no, hay que dejar de naturalizar lo que está mal. No puede ser que sigamos naturalizando que chiquitos y chiquitas todos los días, por cientos o por miles, nazcan de manera prematura o con algún tipo de malformaciones por estar expuestos directamente a los agrotóxicos. No puede ser que mamás o papás, en algunos casos, no logren serlo por un aborto espontáneo, producto de la exposición a los agrotóxicos. El modelo es eso. El modelo de producción en la Argentina es eso. Es veneno dependiente. Fundamentalmente lo que tiene que ver con los agronegocios, que son justamente los agronegocios los que generan la mayor cantidad de divisas. Tenemos que empezar a desnaturalizar si queremos ir hacia otra sociedad distinta. No podemos aceptar que las inundaciones no solamente se lleven pueblos enteros, arrasen con todo, sino que arrastren los venenos para después contaminar las aguas. No puede ser que en la Argentina haya millones de argentinos y argentinas que no accedan a agua potable, y muchos y muchas acceden, pero a aguas contaminadas. Y todo tiene que ver con el modelo de producción. Quiere decir que claramente hay que barajar y dar de nuevo. Estamos atravesando, lo último que digo, y ya que toco el tema del agua, en febrero comenzó una aventura, es la campaña en defensa del agua para la vida, que tiene que ver con la idea de llegar a construir una consulta popular, ojalá se logre para antes de fin de año, pero con un objetivo final, que es la presentación de un proyecto en el Congreso de la Nación de iniciativa popular que tenga el eje en el agua. En este recorrido se están organizando conversatorios prácticamente todas las semanas, atravesando todas las áreas en donde claramente el agua es el elemento básico, fundamental para la vida de todos nosotros y todas nosotras y de los seres vivos en general. Me parece que allí también, en este tipo de campaña, en este tipo de articulación,
en donde confluyen asambleas de todos los puntos del país. Allí sí uno logra, por lo menos yo logro entusiasmarme y entender que por allí va la cosa. Termino y vuelvo a repetir. Tenemos que empezar a decir que no a lo que está mal, venga de donde venga, gobierne quien gobierne. Dejar de especular con que si digo esto soy funcional, vaya a saber a quién. Lo que está mal, está mal. No hay manera de analizarlo de otro punto de vista, porque se nos va la vida. Elizabeth decía al comienzo, se nos va la vida. Mientras sigamos apostando al menos malo de la oferta que nos ofrecen precisamente ellos, que les recontra conviene mostrarse como las únicas dos opciones, se nos va la vida. Los pibes y las pibas se mueren de hambre, de frío, de calor, por las balas de la represión. Estamos viviendo un momento demasiado complejo como para seguir especulando, ver si decimos o no decimos, si hacemos o no hacemos. Perdón por tanta lata. No, por favor, al contrario. Me gustaría que cerremos con estas ideas, ¿no? de esperanza, de un análisis muy complicado de la coyuntura, que ambos nos han expuesto. Problemón, dice Mauricio, pero que siempre queda flotando ahora también, mejor dicho, la esperanza a futuro. Que fue con lo que comenzamos el ciclo, es una esperanza colectiva, ¿no? Y creo que los dos están de acuerdo en eso, o los tres estamos de acuerdo en eso, que la esperanza tiene que ser colectiva más que nunca, ¿no? Y bueno, agradecerles de vuelta a ambos. Los invito, aprovecho para invitarlos, perdón por la repetición de palabras, ¿no? Pero a nuestro próximo encuentro, que va a ser dentro de un mes aproximadamente, el 28 de octubre, para pensar o cerrar esta primera etapa, ¿no? De pensar el futuro ya desde las ciudades, ¿no? Las ciudades en la post-pandemia. Nos vemos ahí. Gracias a todos y todas. Gracias, Elizabeth, y gracias, Mauricio. Muchas gracias.